Bienvenidos al segundo Aquiles Real Estate Podcast. Hoy vamos a entrevistar desde Aticomet a Sandra Daza, directora general de Gesvalt, empresa de consultoría y valoración. Buenos días, Sandra. Bienvenida al Aquiles Real Estate Podcast. Vamos a comenzar hablando sobre la anterior crisis, donde el sector inmobiliario estuvo en el centro, y que nos cuentes un poco qué ha cambiado desde entonces. Bueno, la verdad es que la última crisis fue en gran medida provocada por el sector inmobiliario. Esta, sin embargo, pues no tiene ese origen, ¿no? Creo que eso ya es un cambio. Pero además de todo eso, la verdad es que el sector inmobiliario ha dado un giro de 180 grados, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? Desde la última crisis. La verdad es que yo creo que nuestra industria está en unas mejores condiciones que hace 10 años, ¿no? Hemos aprendido muchas lecciones, pero posiblemente una de las más importantes es que nuestro crecimiento tiene que ser sostenible, ¿no? Y esto se refleja en el grado de apalancamiento que tienen las compañías actualmente y que permite pues encarar, digamos, la salida y la recuperación de esta terrible crisis pues de una manera más holgada, ¿no? Creo que además también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, otro factor que se ha buscado ha sido equilibrar de una manera muy adecuada pues la oferta y la demanda, ¿no? Y ese crecimiento también pues está siendo paulatino y ajustado a las necesidades reales. Y luego, por otra parte, posiblemente también uno de los grandes, yo diría, saltos cualitativos, pues ha sido la apuesta por la innovación, ¿no? En el sector, en cualquiera de los actores que trabajamos en él, ¿no? Todos lo hemos interiorizado y todos hemos apostado por la innovación. Y en ese sentido creo que también es un grandísimo cambio en relación a la situación del sector en el año 2008. Muchas gracias. Y entrando también un poquito con temas de futuro, ¿no? ¿Crees que la recuperación será todavía más desigual que la anterior? Y siendo así, ¿qué sectores crees que van a recuperarse antes y cuáles más tarde? Bueno, la verdad es que nuestro mercado inmobiliario es por definición, siempre lo ha sido, es muy heterogéneo, ¿no? También es verdad que los distintos segmentos inmobiliarios de tipología inmobiliaria pues también se han visto impactados de una manera muy diferente. Por lo tanto, todo parece indicar, y es lógico, que la recuperación sea a distinto ritmo, ¿no? Muy diferente. Por lo tanto, entiendo que sectores como el retail y el turístico, que han sido mucho más impactados, pues vamos a ver que tardarán bastante más en recuperarse, ¿no? Hay segmentos, por ejemplo, el segmento logístico, que, bueno, ante el auge, ¿no? del e-commerce, pues se ha visto muy reforzado, ¿no? De alguna manera es un valor refugio, ¿no? para inversores. Tiene una rentabilidad, pues quizá no tan espectacular, pero muy sostenible y sostenida y constante, y eso pues lo hace ser muy atractivo, ¿no? Oficinas, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar con oficinas, ¿no? Hay un gran debate sobre los espacios de trabajo, ya no solamente sobre los inmuebles, sino sobre la propia dinámica del trabajo, ¿no? Y eso creo que también nos va a marcar la pauta de cómo se va a recuperar ese segmento, y creo que vamos a verlo de una manera muy desigual, ¿no? Y luego está el residencial, que es el gran protagonista, ¿no? del mercado inmobiliario, el más extendido. Y la verdad es que el ámbito residencial pues se ha comportado mejor de lo que esperábamos pues en el mes de marzo, ¿no? Y en ese sentido ha sufrido un descenso, los precios han sufrido un descenso, pero es verdad que el impacto ha sido menor de lo que se preveía, ¿no? Y por esa razón creo que veremos también una recuperación pues bastante más ágil de lo que se esperaba. ¿Y tú crees que vamos a estar hablando de la crisis como pasó en la anterior durante muchos años? ¿O los que van a tardar mucho no van a tardar tanto? Yo creo que los que van a tardar no van a tardar tanto. Hay que pensar que la crisis la crisis anterior tenía, como decía, su epicentro en el sector inmobiliario, ¿no? Y eso hizo que, lógicamente, pues la recuperación pues haya sido muchísimo más larga, ¿no? Hemos tardado muchos años en recuperarnos. Creo que en este caso no vamos a asistir a tantos años de recuperación.
También depende, lógicamente, de cuánto dure esta crisis, ¿no? Esta conversación posiblemente en el mes de abril pues hubiese sido muy distinta, ¿no? Pero creo sinceramente que la recuperación llegará más ágilmente que en 2008. Maravilla. Esperemos que sí. Esperemos que sea lo Esperemos más que sí, posible, ¿no? efectivamente. Esperemos Sí. que sí. Ahora también queríamos comentar un poquito las cosas que han ocurrido durante la pandemia, os han afectado habiendo realizado cambios incluso en la jerarquía, en las maneras de trabajar dentro de GESVALT, y queríamos saber si algunos de esos cambios que se han producido van a permanecer. ¿Con cuál os quedáis? Yo espero que algunos sí. Pues mira, nosotros habíamos, ya antes de la pandemia, habíamos apostado por un sistema de trabajo con algunos días ¿no? En teletrabajo, de hecho. Jamás pensamos que iba a ser, evidentemente, este nivel, pero bueno, ya habíamos dado pasos en ese sentido, con muy buena acogida por parte de nuestros equipos. Y esto, pues bueno, lógicamente ha venido a exacerbarlo, pero también es verdad que nos ha permitido aprender mejores dinámicas, ¿no? Y eso creo que posiblemente pues lo implantemos ya para siempre, pase lo que pase, y ojalá que pase pronto esta pandemia. Pero en cualquier caso eso se quedará. Por otra parte, también nos permitió, también durante los meses más crudos del confinamiento, trabajamos mucho en procesos, ¿no? Intentamos revisitar todos nuestros procesos de trabajo para poder agilizarlos, ¿no? También es verdad que en ese sentido todo el mundo participó de una manera pues muy entusiasta, debo decir, y ayudando mucho, y eso nos ha permitido aplicar nuevos métodos de trabajo ahora que ya estamos de vuelta en la oficina, ¿no? Y en relación a los cambios organizativos, bueno, buscamos, yo creo que como casi todos, pues estructuras más dinámicas, ¿no? Menos jerarquizadas. Y eso siempre es un reto, ¿no? Es más fácil crear de nuevo que reestructurar. Y por lo tanto, pues en ese sentido buscamos estructuras más planas y más ágiles, ¿no? Que las decisiones se tomen de una manera más ágil. Y posiblemente, y espero además, que todo eso permanezca, porque ha sido un impacto muy positivo para la compañía y por lo tanto, pues ojalá podamos hacer que se asienten y que permanezcan en el tiempo. Es interesante cómo muchos cambios positivos necesitan un empujón para llevarse a cabo, ¿no? Y este empujón ha sido bastante considerable, ¿no? Nunca pensamos que tenía que ser tan fuerte el empujón, pero sí, pero es verdad, lo aceleran, ¿no? De alguna manera. Sí, no hay mal que por bien no venga. No, desde luego, hubiésemos sido muchísimo más lentos, ¿no? En la implantación, por ejemplo, de sistemas de teletrabajo, ¿no? Muchísimo más lentos y más tímidos. Por el tamaño, ¿no? Que la siguiente pregunta trata un poco del tamaño de las empresas, ¿no? ¿Qué es mejor para resistir este tipo de crisis? ¿Ser una gran empresa o ser pequeña pero flexible? Bueno, yo creo que no hay modelos perfectos y sobre todo en relación a si eres grande o eres pequeño. Bueno, todos los manuales dicen que es mejor tener cierto tamaño para resistir mejor las crisis, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que ser es rentable. Eso es lo más importante, ¿no? Sea cual sea el tamaño de la compañía, hay que buscar por encima de cualquier cosa la rentabilidad. Y por lo tanto, en ese sentido, cada modelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Hay mayor riesgo muchas veces, ¿no? Cuando tienes que hacer frente a grandes estructuras y mantener grandes estructuras cuando vienen embates complicados del mercado. A veces son exógenos como este, pero a veces pues, son propios de tu propio sector, son propios del sector o de tu propio segmento de negocio y eso pues nos hace zozobrar, ¿no? Y por ese lado pienso que efectivamente si te pilla en una posición financiera pues más robusta, pues lógicamente seas grande o seas una compañía más pequeña, es lo que te permite sortear las crisis de una o de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo si tuviese que dar una contestación a esto, pues te diría que lo importante es, más que otra cosa, es ser realmente rentable. Claro, al final la rentabilidad es interesante pensar a una gran empresa quizás se puede permitir ser rentable a más años vista, ¿no? Quizás en esa planificación, en esos objetivos, y una empresa pequeña pues mejor no puede estar 5 años
hasta llegar a ser rentable, ¿no? Y en determinados sectores sí, ¿no? Quizás ahí es donde también la gran diferencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso también en tu pregunta hablabas de la flexibilidad, ¿no? Yo creo que los modelos, todos vamos hacia eso, ¿no? Al final, yo creo que los modelos, los nuevos modelos de empresariales tienen un componente de flexibilidad, de necesidad, de la búsqueda de flexibilidad, que posiblemente hace años no se buscaba, ¿no? De una manera tan clara, ¿no? Y tan evidente. Por lo tanto, ese es un componente muy interesante al que todos nos dirigimos, ¿no? Y además queremos potenciar. O sea que me parece un elemento muy interesante y además ayuda, sin duda, a sortear mejor las dificultades. Y luego es un elemento de unión entre pequeñas y grandes empresas. Al final hay Sin duda. pequeñas empresas que están trabajando con grandes empresas con esa flexibilidad. Y de aquí llego a la siguiente pregunta, que es ¿cómo estáis vosotros? Hemos oído que tenéis un nuevo programa con el que colaboráis, trabajáis con pymes y quería que nos hablarais un poquito más de ello. Pues mira, la verdad es que pues es un programa que nos hace especial ilusión porque, bueno, ha nacido fruto de la crisis del coronavirus, ¿no? Bueno, es cierto que la gran mayoría, una inmensa mayoría, ¿no? Del tejido productivo español está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Una mediana empresa también es una empresa que factura unos 50 millones de euros, o sea, quiero decir que ese es nuestro tejido empresarial fundamentalmente, ¿no? Es cierto que las pymes, bueno, se han visto y se están viendo, ¿no? Mucho más afectadas y realmente están siendo arrasadas, ¿no? Por esta situación tan complicada y, bueno, pues nosotros decidimos, bueno, pues de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos aportar, creo que a todos, al sector privado, al igual, por supuesto, en segundo lugar, primero el público, pero nosotros en segunda posición tenemos que estar pues muy cerca de las soluciones, tenemos que hacer cosas para mejorar en nuestro entorno, creo que es una obligación de todos y en nuestro caso pues nosotros nos dedicamos a hacer valoraciones financieras, valoraciones de intangibles, de marcas, de patentes, hacemos muchísimos análisis de compañías de todo tipo desde hace 25 años, que son los años que tiene GESVAL, y por lo tanto nos parecía que toda esa riqueza y toda esa información y todo ese know-how era susceptible de poderlo poner a disposición de todas aquellas pymes que en estos momentos pues están atravesando por serias dificultades. En muchos casos se ha agotado la financiación bancaria. En muchos casos son problemas pues muy coyunturales debido al parón del mercado en sus sectores. Otros casos no, a veces vienen por otros problemas anteriores que habría que haber solucionado y se encuentran en una dificultad actualmente. Y nosotros lo que queremos es ayudar a cuantas más compañías mejor a entender y analizar, hacer un diagnóstico de esa situación y aportar las soluciones y alternativas que pensamos que son mejores para asegurar su viabilidad y su continuidad. Y por eso estamos haciendo este trabajo. Son unos diagnósticos pues, confidenciales y gratuitos para las compañías que lo desean. Y estamos muy contentos porque la verdad que la acogida ha sido muy buena y estamos encantados de poder aportar y de poder ayudar a cuantas más compañías mejor. ¿Habéis recibido suficientes solicitudes? ¿Necesitáis más? ¿Se ha dado a conocer este programa? Lo hemos dado a conocer hace muy poco, realmente llevamos escasamente un mes. Hemos recibido, permíteme que guarde la confidencialidad de cuántas, pero sí es un número considerable, lo cual pues yo creo que demuestra la necesidad de apoyar. Y de muy distintos sectores, te diré, eso sí te puedo contar, desde sectores de hotelería, sectores, por ejemplo, de bodegas, muy distintos, la verdad, muy distintos sectores, ¿no? Alguna compañía inmobiliaria pequeña, local, en fin, muy diferente. Pero no es que necesitemos más, pero estamos abiertos a más, por supuesto, y encantados de que nos deis este altavoz para darlo a conocer. Y de verdad que estamos encantados, así que no duden en contactarnos porque estaremos encantados de
hablar con ellos. Muchísimas gracias. Yo creo que es loable, ¿no? Cuanta más empresas salgan de esto, cuanto mejor salgamos todos juntos, será mejor para todos, ¿no? Y con esto vamos al siguiente punto, que es el tema de la digitalización. ¿Crees que se están realizando suficientes cambios en el sector en temas de digitalización? ¿Habría que esforzarse más? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad es que la digitalización de nuestro sector creo que ha avanzado mucho. Posiblemente, como llevo tantos años en el sector, tengo una perspectiva, ¿no? Y a lo mejor alguien que acaba de llegar pues cree que va muy lento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en positivo y se han hecho fundamentalmente considerables mejoras, yo creo que en 3 ejes, ¿no? Fundamentalmente. El primero es en la transparencia, ¿no? En dotar de mayor transparencia al mercado. Es un mercado, el inmobiliario, el español en concreto, que siempre ha adolecido, ¿no? de mayor nivel de transparencia de información. Y en ese sentido creo que se ha hecho mucho, ¿no? Y ha ayudado absolutamente la digitalización, ¿no? En otro caso, la homogeneización de la información. Es verdad que tantas fuentes de información tan dispares, tratadas de distinta manera, hacían muy difícil pues analizar tendencias, mejorar, analizar la oferta correctamente, analizar la demanda correctamente. Todo eso creo que también ha mejorado exponencialmente gracias a los procesos y a la innovación, ¿no? a la digitalización y a la apuesta por la innovación. Y luego el tercer eje, que me parece muy interesante, es el de los propios procesos productivos. En este sentido, todas las compañías, da igual si son compañías de construcción, de promoción, de servicios, como es la nuestra, en fin, despachos de abogados, quiero decir que todos los intervinientes en el sector, cada uno en su parcela, todos hemos mejorado procesos gracias a la digitalización, ¿no? Y se han automatizado procesos que no eran de valor añadido y, sin embargo, pues esa inversión se ha dedicado, en la mayor parte de los casos, siempre que se ha podido, pues a niveles de mayor valor añadido, ¿no? Y, por lo tanto, pues eso también es una mejora. En mi opinión, sí hemos hecho cosas y sí estamos avanzando. Me alegro, ¿no? Al final, tú tienes muchísima experiencia dentro de este universo, ¿no? De la consultoría, de la valoración, y queríamos saber qué pensabas al respecto también. Hemos mencionado antes a las pymes, ayuda a pymes, y también, ya que hablamos de la digitalización, queríamos saber tu relación con las startups que tratan todo el tema del PropTech y todo esto. Si podrías dar algún comentario. Esto es una pregunta extra, pero espero que me puedas responder. Pues mira, pues yo creo que yo personalmente, te digo, he sufrido la misma, bueno, no sé si la misma, pero que, por lo que sé, muy parecida transición, ¿no? de opinión en relación a las startups, ¿no? Al principio las vi, digo, el universo más PropTech, ¿no? del real estate. Las vi como una amenaza, ¿no? Al principio, posiblemente de manera equivocada, evidentemente. Y ahora debo decir que, bueno, ahora, hace ya tiempo, pero la verdad es que la relación con startups es muy fluida. Nos han ayudado mucho en procesos que nosotros, la verdad que nos hubiese costado más hacerlos en solitario. Por lo tanto, nuestra relación con ellas es muy, muy fluida, muy buena, y además, sinceramente, no se deja de aprender, o por lo menos lo digo a nivel personal, ¿no? No dejo de aprender de un montón de startups que innovan cada día en procesos, en modelos de negocio, en agilización de modelos de negocio. Creo que es muy interesante lo que está pasando en nuestro sector, en ese ámbito. Y la verdad es que la relación, me preguntas cuál es nuestra relación, pues la verdad es que intentando estar lo más cercanos posibles, ¿no? Así que hago un llamamiento a las PropTech, que sepan que somos una compañía muy abierta a colaboración con ellas, y encantados además de colaborar porque nos aportan y nos enseñan. Así que felices. Bueno, buenas noticias, ¿no? Para todas estas startups. Vale, ya estamos llegando poquito a poco, todavía queda, pero nos vamos acercando al final de la entrevista y quería preguntaros un poco sobre que juguemos al adivino, ¿no? ¿Cuáles crees
que va a ser este futuro año? ¿Cómo va a ir la cosa el año que viene dentro del sector inmobiliario? Bueno, esto es como, tú sabes que esto es como sacar la bola de cristal, ¿no? Porque Nos hace falta la bola, ¿eh? La nos necesitamos. hace... no, sí. Bueno, yo creo que hay grandes, como grandes tendencias, ¿no? Quizás que sí son interesantes, ¿no? Comentarlas. Yo creo, mira, una que me parece muy relevante es la apuesta definitiva, esto ya lleva bastantes años, no es de ahora, pero por el mercado del alquiler, por el segmento del alquiler, ¿no? Tan necesario en un mercado como el español. Y eso creo que se ha visto acelerado por esta crisis, ¿no? Ya vemos, ya hay muchos planes regionales, ¿no? Que apuestan por la colaboración público-privada en este sentido para destinar suelo a la construcción de viviendas destinadas exclusivamente al alquiler, ¿no? Al régimen de alquiler. Y esto pues aumenta significativamente la oferta. Y eso es muy bueno para la dinámica del mercado y para la contención de los precios, ¿no? En segundo lugar, uno de los grandes protagonistas creo que va a seguir siendo el sector logístico, ¿no? Siempre ha sido siempre ha estado un poco en segundo plano. Creo que con el grado de penetración que ha alcanzado y que sigue alcanzando el e-commerce en España, que era muy diferente al de otros países europeos, pues por eso tenemos un margen de recorrido más amplio, pero es verdad que con esa implantación y esa penetración, la necesidad de espacios logísticos va a seguir aumentando. Esto además condimentado con una necesidad de esos hubs de última milla. Todos queremos tener nuestros paquetes, ¿no? en un tiempo muy corto de tiempo, y eso hace que los espacios dedicados a la última milla sean cada vez más necesarios, ¿no? Eso no es el sector logístico realmente, pero va muy íntimamente ligado, ¿no? Y creo que ese es un sector que sin rentabilidades espectaculares, pero desde luego sí con rentabilidades estables, va a seguir siendo protagonista, ¿no? Luego hay un segmento, por el que apuesto firmemente, no de ahora, ya quien me haya escuchado anteriormente sabe que lo digo siempre, que es el segmento del senior living o del senior housing, ¿no? Es un tipo de activo que está basado fundamentalmente en conservar la autonomía de nuestros mayores, pero con una calidad de vida en comunidad, ¿no? Para hacer frente a la mayor enfermedad del siglo XXI, que es la soledad, ¿no? Y creo que ahí vamos a ver grandes proyectos y mucha innovación, y es muy necesario, ¿no? Y luego, como cuarto punto, desde luego no desdeñable en estas circunstancias, es la inversión pública, ¿no? Vamos a asistir a un volumen de inversión de fondos europeos, pues esperamos que sea muy relevante en los próximos ejercicios. De hecho, aproximadamente el 6% de los fondos europeos tienen como objetivo la rehabilitación, contribuir a la rehabilitación del parque actual de viviendas para hacerlo más sostenible y desde luego estar mejor preparado en materia de eficiencia energética, ¿no? Eso supone que prácticamente, pues, no sé, más de medio millón de viviendas, pues en los próximos 3 años vayan a ser rehabilitadas, ¿no? Y acondicionadas. Y eso es eso va a cambiar la oferta también, ¿no? Y eso me parece también muy relevante. No sé si se va a consolidar en 2021, pero desde luego sí vamos a ver cómo en 2021 empieza a consolidarse. Muy interesante. Dentro del senior living, ¿cuál sería la diferencia entre el senior living y una residencia, una buena residencia de ancianos con buenos sistemas? ¿Y dónde está el cambio, no? Bueno, esto me recuerda a una pregunta que me hizo mi padre hace poco. Mi padre acaba de cumplir 80 años y me preguntó, ¿pero qué diferencia hay entre el co-living y las pensiones de toda la vida, ¿no? Pues esto es bastante parecido, ¿no? Porque es verdad que es muy parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Las diferencias básicamente yo creo que están muy ligadas al grado de autonomía de la persona, ¿no? Digamos que el senior housing o el senior living es lo más parecido a un residencial, ¿no? Al uso. Lo que ocurre es que es entendido como el real estate as a service, o sea, es decir, dotado de una
muy amplia gama de servicios, con una medicalización pues en un porcentaje mucho más pequeño que en otras posibilidades, pues residencias o residencias con mayor grado de medicalización, etcétera. Y el senior living lo que busca, al igual que otros modelos de este estilo, es crear comunidad, ¿no? Crear comunidades mixtas, hacer que esa convivencia sea pues más agradable, y de alguna manera dotar de una serie de servicios no ligados a la dependencia, pero sí ligados a la pura creación de comunidad para este segmento, ¿no? Al final, por nuestra propia pirámide poblacional, pues antes de necesitar tener un grado de dependencia que nos lleve a estar en una residencia, pues hay un gap ahí ¿no? de muchos años de vida en los que a lo mejor no nos interesa, no queremos estar viviendo solos en nuestra casa, pero sí queremos mantener esa independencia viviendo en una comunidad que nos resulte más agradable, ¿no? No sé si te he contestado, pero está mucho más cercano a un residencial que a una residencia donde se necesita ya un mayor número de cuidados, ¿no? Asistenciales. Y creo que ahí es donde está posiblemente la diferencia. Seguramente hay muchas personas que no estarían dispuestas a irse a una residencia, pero sí a un senior living. Que esa idea seguramente, sí que les encaje. Sí, claro, efectivamente. Creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Tenemos una esperanza de vida bueno, que invita a que vayamos a estar muchos años pues todavía físicamente bien, pero a lo mejor nos apetece estar en otro entorno, en otra comunidad, ¿no? Claro, sí. Conocer gente nueva y bueno, yo creo que eso se favorece, ¿no? Y se materializa más en este tipo de formatos que en el de evidentemente el de tu propia casa o en el de una residencia, ¿no? Que a lo mejor no la necesitas todavía. Hablando de comunidad, que no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de este proyecto tan bonito en el que estás involucrada, que es el de Hogar Sí o Sí Hogar. Ahora no recuerdo si el sí va delante o detrás. Sí, se llama Hogar Sí. Con el que estáis trabajando y ayudando para ver cómo resolvéis la problemática de 33.000 personas que viven sin hogar en España. Y bueno, pues si nos querías contar un poquito sobre ello. Pues bueno, pues muchas gracias, porque la verdad es que Hogar Sí es una organización, es una fundación que se dedica efectivamente a la lucha contra lo que se denomina sinhogarismo, ¿no? Que efectivamente, como bien dices, afecta a más de 33.000 personas que estén censadas, digamos de alguna manera, ¿no? en nuestro país, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de entrar a formar parte del patronato de la fundación muy recientemente y la verdad es que pues no dejo de aprender, ¿no? La verdad. Hay ciertas cosas sobre esta problemática que a mí me han llamado mucho la atención como recién llegada, ¿no? Una es la magnitud. Es una magnitud muy importante, ¿no? Más de 30.000 personas todos los días están en las calles de nuestras ciudades, ¿no? Por otra parte, el entender que el sinhogarismo es un problema estructural, ¿no? Y curiosamente ni siquiera está en la agenda política, no está en la agenda social, digamos, de alguna manera, de manera coordinada me refiero, sí de manera individual, los ayuntamientos y demás, pero no de manera digamos, nacional, encarando este problema como algo que hay que erradicar. No puede ser que en estos tiempos, ¿no? Y en Europa, pues no haya posibilidad para tantas personas, ¿no? De tener un techo, ¿no? Es curioso también que no haya una coordinación de políticas, ¿no? que realmente aglutinen y coordinen todas las perspectivas que tiene, empezando por la política de vivienda, ¿no? Que tiene mucho que hacer aquí, ¿no? Tampoco hay partidas específicas en los presupuestos generales del Estado para erradicar el sinhogarismo, ¿no? Y creo que aquí juega un papel importantísimo la colaboración público-privada. Las empresas y el sector inmobiliario, desde luego, en primer lugar, tenemos mucha capacidad para mejorar esta problemática. Evidentemente, tenemos que entendernos y tenemos que querer colaborar y tenemos que ser escuchados, lógicamente, por la administración pública, que tiene que dar respuesta a esto, ¿no? Y por lo tanto, creo que la causa de Hogar Sí, que centra fundamentalmente su labor en la dotación de vivienda
a estas personas y a partir de ahí que puedan acceder a un trabajo y a su autonomía individual, pues es clave, ¿no? Hogar sí, como otros que trabajan en este sentido, ¿no? Y para mí está siendo pues un regalo, la verdad, por formar parte de este patronato. Y ahora pues tengo como labor, ¿no? Y pues concienciar en la medida de lo posible a mis compañeros de sector para que en la medida de nuestras posibilidades pues podamos colaborar para erradicar el sinhogarismo en España. Pues muchísimas gracias, ¿no? Es algo muy, muy necesario en este país y siempre toda esta relación entre público y privado ayuda a dar orden a todo esto y que realmente las cosas se pongan en práctica, ¿no? Bueno, esa colaboración es ganadora. Totalmente, ¿no? Ahora ya estamos en el final de este podcast y acabamos siempre con esta pregunta que, a ver, por dónde llegamos, ¿no? Que es pensar de todos los proyectos que tú has realizado en tu vida, excluyendo el presente, ¿cuál te ha dado más satisfacción personal? Entiendo que es a nivel profesional, ¿no? Sí, supongo que hay veces que la línea entre lo profesional y lo personal es complicada de ver, pero sí. Sí, bueno, si no te diría el evidente, ¿no? Claro. Que es el del tener hijos, pero que no es un reto menor, por cierto. Pero, pues mira, yo la verdad es que creo que del que más orgullosa me siento, porque fue un gran reto, fue participar en el año 2012 y 2013, primero en el gran ejercicio de test de estrés de la banca española que impulsó el Banco Central Europeo y que bueno, pues analizaba a 14, creo recordar, no me acuerdo bien, creo que 14 entidades financieras en aquel momento en nuestro país y participar como compañía de valoración en un ejercicio pues absolutamente de grandísimo alcance, ¿no? Y para nosotros, bueno, pues participar en ese proyecto fue pues muy relevante, nos dio muchísima experiencia y poder pues dirigir ese proyecto me hace aún todavía pues especial ilusión. Además, a raíz de aquello, pues después pues, se creó Sareb, participamos también en toda la due diligence de los activos de Sareb, en fin, fue un proyecto de gran calado que prácticamente convivió en 2 ejercicios en los años más duros de la crisis inmobiliaria y bueno, pues posiblemente ese sea uno de los proyectos que más orgullosa me hace sentir. Así que pues formará parte de las batallitas que cuente de mayor, seguramente. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y con esto ya nos despedimos. Queremos desearte desde Aquilas Real Estate Podcast un feliz año nuevo, feliz de fiesta, feliz Navidad y muchísimas gracias por tu tiempo, Sandra, ha sido un placer. Al contrario, muchas gracias a vosotros y también pues mucha felicidad que nos hace mucha falta a todos y un gran año 2021 para todos. Muchas gracias.